Lugares que tuvieran que ver mucho con niños y esas cosas, en ese tipo de lugares sí se veían este tipo de trabajadores. Tú grabas tus novelas, películas, series, hasta juegos, y yo considero que deberían de ser bien pagados. Hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Yo espero que se encuentren muy bien y yo les doy aquí la bienvenida un día más a mi canal. Mi nombre es Milo y esto es Mexi Girl. Como ya saben, el título del video de hoy vamos a estar reaccionando a Dani Bellet, a un video titulado 5 trabajos que solo se verán en México. Estoy muy curiosa con esta reacción del día de hoy, ya que son, ya lo dice el título, son 5 trabajos que solamente en México existen o se ven. Y estoy muy curiosa, ¿sabe? Porque qué trabajos pueden ser. Y para eso vamos a estar aquí el día de hoy. Así que si me puedes regalar un comentario, activar la campanita, suscribirte, que es totalmente gratis. No te cuesta absolutamente nada. Hypear el video y comentarlo, que también me da mucha ayuda, y compartirlo. También es muy importante para mí que lo compartas para que este video llegue a muchísimas más personas. Miren mi computadora. Ahora fue que le dio por prender. Yo te digo a ti que no es fácil, pero bueno. Ahora sí, ya sin más que decir, vamos a comenzar con la reacción. ¿Sabías que hay oficios que solo existen en México? Pues sí, aunque no lo creas. Y hoy yo te voy a mostrar 5 oficios que solo existen en México y no hay en ningún otro país. Bueno, si no me conoces, mi nombre es Dani, soy un joven cubano que está viviendo la hermosa experiencia que se llama México, un joven migrante cubano que vive en México hace 6 meses. Yo espero que te suscribas al canal, dejes tu like y por supuesto comentes qué te pareció este video y si conoces otros oficios o trabajos. Este video yo lo vi en el canal de mi amiga Katy de Aprendedora, que invito a que vayan por allá y se suscriban. Y yo dije, bueno, si en Cuba existen oficios específicos y también como muy exóticos de allí de Cuba, aquí en México debe también haber. Y me puse a averiguar y hoy les traje este video. Y mis amigos, hay muchos oficios que han sobrevivido generaciones gracias al valor y sobre todo a la tradición, yo creo, que se le tiene aquí en México. Y muchos de estos a mí me sorprendieron realmente cuando llegué acá, porque generalmente, o bueno, hay muchos que quizás en Cuba sí existen, pero actualmente aquí en México se ven mucho más o son típicos de aquí, ya que muchos de esos trabajos están casi al desaparecer o se ha perdido la tradición de ejercerlos. Y creo que esto es algo que no se debe perder, porque muchos de estos pasan como de generación a generación y sobre todo son cosas típicas que tú escuchas en las calles cuando estás caminando por México. Ejemplo de esto, y que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado sus pregones o los llamados que hacen en la calle, que sin duda alguna es algo como que muy típico, porque miren, yo me levanto como a las 8 de la mañana y siempre a esa hora por nuestra colonia, por lo que viene siendo la comunidad habitacional donde nosotros estamos, siempre pasa la chica que dice: Se compra colchones, tambores. Y también, por supuesto, el camotero, que el sonido específico de como el horno que lleva consigo puede alertarte de que ya está llegando a tu locación y que puedes bajar, por supuesto, a comerte tu buen camote. Yo todavía esto no lo he podido probar y tengo mucho, pero mucho deseo de poder probar un camote y por supuesto como que hablar un poco con la persona, porque me interesa como todo lo que viene siendo este tipo de trabajo, que es algo muy específico de aquí de México y que a muchas personas cuando vienen le llama la atención el sonido que emite la máquina. Yo pensaba que al principio era como una máquina de como afilar tijeras o afilar cuchillos, pero ya luego viendo cómo en las calles cuando yo estaba caminando y tal, la persona que hacía este trabajo, me di cuenta que era un vendedor de camotes. No solamente tenemos al camotero, también tenemos al afilador, al globero y uno muy especial, un oficio muy especial que en este sí me quiero detener, quiero hacer una pausa, y es el oficio de el organillero, un oficio bastante típico de aquí de México. Si ustedes han venido acá, seguramente han visto por Bellas Artes o al cruzar una calle. A ver, aquí, a ver.
Sí, son oficios un poco inusuales, pero por lo menos ya no existe mucho, ya no se ve casi nunca. Pero bueno, por lo menos el oficio de globero, o por así decirlo, eh, o sea, se veía solamente o sea, las personas que vendían globos, cositas así. Igual que muchas personas que vendían algodón de azúcar en la calle, esas cosas. Mayormente se veían en parques zoológicos, en parques de diversiones de niños, lugares así lugares que tuvieran que ver mucho con niños y esas cosas. En ese tipo de lugares sí se veían este tipo de trabajadores. Igual que aquí está el típico que pasa vendiendo el pan con un pitito. Está también lo que vende tamales. Está la persona que vende, aquí no sé, allá no sé si se ve, pero aquí está el que te dice, se compra cualquier pedacito de oro. Bueno, o cazuelas, o venden, o reparan cosas de la casa, ¿sabes? Van gritando así por la calle, no, se repara esto, se repara lo otro, se vende esto, se vende el otro. Y sí, son trabajos un poco inusuales. Y ese de camotero, primera vez que lo oigo, y la verdad que me sorprendió muchísimo porque no me lo esperaba. Ya ustedes pueden ir diciendo ahí abajo en los comentarios en su ciudad, en donde ustedes viven, si hay algún oficio o trabajo que solamente se ven en su ciudad. Y yo los voy a ir leyendo. ¿Cómo están? Y ustedes me preguntarán si no son de México, Dani, ¿y qué oficio es ese? Bueno, el organillero, según tengo entendido, vino surgiendo aquí en México en el siglo XIX por tendencias europeas, pero finalmente terminó siendo muy, pero muy mexicano. Y este lleva consigo el organillo, que es un instrumento aerófono que pasa a través de el aire y emite el sonido o la melodía que ustedes pueden llegar a escuchar. Siempre es la misma porque generalmente vienen grabadas en cilindros de madera y al girar su manivela puede emitir ese sonido. Y bueno, tú seguramente me preguntarás, bueno, ¿y entonces de qué viven ellos? Y es algo que yo al principio sí me cuestionaba y me preguntaba, y es que ellos realmente viven de las propinas que le pueden llegar a dar las personas cuando están haciendo este oficio. Lo que a mí sí me llama mucho la atención es el sonido típico que tiene este instrumento, y sobre todo que es un sonido bastante icónico, así como el del afilador y por supuesto el del camotero. Y yo creo, mis amigos, que ya a los organilleros le deberían dar el título de Patrimonio de la Humanidad, por supuesto, porque es un oficio que lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo existiendo aquí en México, y además que es algo muy característico, algo que sí yo valoro muchísimo de aquí de México desde que llegué, que estoy observando, es que las tradiciones siempre perduran y se van transmitiendo de generación a generación. Tristemente en Cuba, yo hablo de Cuba, recuerden, porque vengo de Cuba, porque soy cubano, y es el único patrón comparativo que tengo. Muchas de las tradiciones de oficios de antaño, antiguos, ya no se pueden realizar por dificultades económicas que vive el país, por supuesto, y sobre todo por situaciones que a veces el mismo gobierno impide que los que hacen esta profesión no se desarrollen por cuestiones. Vamos a decir que si tú tienes tu trabajo particular, puedes ganar mucho más que una persona. Por ejemplo, había muchas personas que tenían su trabajo particular, quizás eran, no sé, meseros, cantineros, o tenían otro tipo de trabajo. Exacto. Los que grababan memorias, que bueno, mira, por aquí voy a hacer un paréntesis y voy a darles a ustedes ya también que esto es aquí una clase magistral de oficios que solo existen en Cuba. Miren, en Cuba existen muchos oficios que son típicos de ahí debido a las circunstancias y a las situaciones que se viven en el país. Muchas personas han adoptado y han transformado necesidades en trabajo. Vamos a decirle así, por ejemplo, en Cuba no existen ni HBO, ni Netflix, ni ningún tipo de red social o plataforma donde tú puedas ver, red social no, plataforma donde tú puedas ver contenido pagado, es decir, por suscripción, como Netflix o alguna otra. Y ya existen personas que tienen un banco de películas, como le decimos en Cuba, que se dedican específicamente a grabar contenido en pendrive y así, vamos a decir, monetizar el trabajo
que ahora mismo, actualmente, miren, hablando de oficios acá en México. Sí, eso es muy cierto, es muy, muy cierto. Yo no sé si en algún momento aquí en este canal se ha mencionado, pero bueno, sí, son pequeños negocios particulares, por supuesto, de personas que tienen una PC, una computadora o varias, eso está en dependencia también del negocio, y ahí te llenan memorias o como le dicen, aquí le decimos memorias, pero sí, los USB, discos duros externos, y ahí tú grabas tus novelas, películas, series, hasta juegos, igual cosas para los niños, programas de niños, películas animadas, o sea, todo lo que sea así tipo, como en otros países que las plataformas se pagan, tipo Netflix, HBO, Disney Plus, todas esas cosas, pero sí, así tú vas y por supuesto tienes que pagar, no es de gratis. Y tienen hasta incluso, no, por cierta cantidad de capítulos, tanto, sí, ¿sabes? Son tipo ofertas. Y sí, yo considero que es un trabajo que yo creo que solamente existe aquí en Cuba porque no lo he visto o no lo he oído decir en más ningún otro país que no sea este. Y sí, es un trabajo un poco inusual. Ya antes tenía más furia, pero ya he perdido un poquito, ya que con la venida del internet y las cosas, ya las personas ya, ¿sabes? Ya ven sus cositas de su teléfono. Ya existe la vía de que hay personas que se dedican a darte una cuenta de Netflix, cosas así, o de HBO, o de Disney Plus, de cualquier plataforma, pero, ¿sabes? Se dedican a eso. Obviamente tienes que hacer un pago mensual y por tarjeta mayormente, pero sabe, tarjeta de aquí de Cuba, no tarjeta de otro país, no tiene que ser obligatoriamente una tarjeta de metropolitana aquí de Cuba. Y también ahí puedes tener acceso, mientras tengas tu dinero para pagarlo, puedes tener acceso a Netflix y a las demás plataformas. Y por eso es que estos lugares de grabaciones ya, a ver, todavía existen personas que las siguen utilizando, pero ya digo, ya no es tanto como antes, que antes sí era un poco más de furia, porque antes sí no existían las demás cosas que anteriormente expliqué. Acá todo coincide. Pasa por ahí la chica de se compran colchones. Y bueno, seguimos con la explicación que yo le estaba dando de lo que viene siendo grabar memorias en Cuba. Y es parte de un trabajo que es muy bien remunerado porque muchas personas, como parte del ocio, van a estos lugares a buscar contenido para poder ver y entretenerse. Y no solamente ese tipo de oficio o trabajo, existen muchísimos más que, bueno, ustedes pueden ya pasar por el canal de Katy, de Aprendedora, que por la cajita de descripción donde va a estar apareciendo el enlace para que ustedes vean el video magistral que ella hizo sobre ese tema. En México existe una tradición artesanal muy antigua, la cartonería. Artistas como Pedro Linares, que le dieron vida a los famosos alebrijes, como ya les explicaba, que son criaturas fantásticas e imaginarias que su creador salió de un mundo totalmente distópico para poder hacer las creaciones que hoy conocemos como alebrijes. Y es que, pues sí, un oficio que lleva en sí mucho esfuerzo y sobre todo mucha tradición, y esto lo pude llegar a vivir en el desfile de los alebrijes, que yo me pregunté, Dani, ¿y quién hará estas espléndidas figuras? Y me puse a averiguar y a preguntarle sobre todo a mis amigos mexicanos y me dijeron que había una persona que se dedicaba específicamente a hacer los alebrijes. Y yo dije, ¿cuánto trabajo hay detrás de esto? Y que es un oficio que tienes que ser muy creativo sobre todo y con una muy buena mano para lo que viene siendo pintar, diseñar y sobre todo tener la idea y poder plasmarla en un alebrije, porque ya ustedes ven que estos alebrijes son figuras totalmente fuera de la imaginación de un ser humano y lo llevan a una forma expresando así la creatividad que tiene la persona que específicamente se dedica a este oficio. Y es muy pero muy importante, sobre todo para uno de los desfiles más significativos que tiene nuestro México. Y digo nuestro porque bueno, ya yo considero México también mío. Y pues sí, amigos, oficios que solamente podemos observar aquí en México y que serían inimaginables poder tenerlos en otros lugares. Y es que México, debido a su rica tradición, cultura y sobre todo historia, tiene oficios muy típicos de aquí y que
tenemos que fomentar a las nuevas generaciones a que deben sí o sí aprender y sobre todo valorar estos. Y mi gente, lo genial de poder emigrar y venirse a vivir a un país tan rico como México es que tú mismo como persona te haces ciertas preguntas, te cuestionas cosas, y eso a mí me llevó a que en Día de Muertos yo dije, quiero probar cosas nuevas, y por supuesto tuve que probar sí o sí el pulque, que es una bebida bastante típica de estos lares. Y mis amigos, sí o sí me llamó mucho la atención y le pregunté a mis amigos, ¿y quién es el encargado de hacer el pulque? Y ellos me dijeron, bueno, también es el encargado de hacer el tequila, y es el jimador, mi gente, una palabra que en Cuba quizás tenga como otro significado. Y bueno, eso me lleva a mí a preguntarme, como extranjero y como curioso que soy, ¿y qué es lo que hace específicamente el jimador? Y bueno, yo leyendo es quien se encarga de lo que viene siendo la recolección de la piña del agave para la preparación de el tequila, mi gente. Y es un oficio bastante ligado al campo y a la tradición mexicana sobre todo, y uno de los tantos que yo les expliqué a ustedes que son de los que se llevan de generación a generación, y que esto sí debe ser un oficio que tú debes tener amor, porque imagínate, me imagino que si no tienes amor por tu oficio no puedes llegar a desarrollarlo y te sale muy mal. Y otra cosa que yo me pregunté como buen curioso que soy es qué significa la palabra jimador, y según mi amigo Google, jimador viene de jima, que significa cortar o deshojar el agave para dejar solamente la piña, que esta es la parte como que se cocina y se fermenta para la producción de esta bebida en específico. Mi gente, yo creo que cada uno de estos oficios de los que hemos hablado hoy se deben fomentar un poco más en las escuelas, para así poder lograr, por supuesto, que esta tradición no se pierda, de trabajos que son tan pero tan importantes aquí en México, y que sí o sí, yo creo que en un futuro serán muy, pero muy bien remunerados. Pues sí, es muy importante la remuneración económica, pero sobre todo el amor que se le puede llegar a sentir a el trabajo que uno hace, porque si tú no sientes amor por tu profesión, creo que ya como les dije anteriormente, las cosas no saldrían bien. Y sobre todo estos trabajos que son típicos de aquí de México, que tienen tradición, que tienen historia, y sobre todo que se van pasando, que es algo muy importante y que es fundamental, de familia en familia, que cada uno de estos oficios seguramente tienen su secreto, quizás como los panaderos, los dulceros, que tienen su receta secreta para crear un mejor pan o un mejor dulce. Otro de los oficios populares de los que les quiero hablar aquí en México es, por supuesto, el artesano de mojigangas, que son figuras tradicionales gigantes, que son estas típicas figuras que ves desfilar en carnavales o desfiles típicos. Yo ando por aquí con mi chuletilla, con mi mataburro, como le decimos en Cuba, porque hay nombres que a mí todavía como no se me pegan, no se me integran, y tengo que apoyarme, por supuesto. Y entonces, pero yo digo que son oficios que se hacen igual, aparte de que tienes que tener un talento, son oficios que llevan mucha dedicación, ¿sabes? Y tienes que tener un buen talento. Y yo considero que deberían de ser bien pagados. Por ejemplo, aquí en Cuba, igual existen los artesanos que trabajan la piel, o sea, ese tipo de materiales así de cuero, esas cositas. Y lo venden más bien para artesanía, para temas turísticos, o sea, para la parte turística y tal. También existen aquí sus 2 o 3 trabajitos que tú dices, eso no existe, sí, pero están los famosos vendedores de granizado. Aquí se le dice granizado, voy a estar poniendo por aquí una foto. El granizado es un carrito donde prácticamente tienen hielo, y en un vasito plástico te echan hielo triturado, y te echan como, es como un
un sirope, por así decirlo, pero bueno, eso antiguamente era un poco mejor, ya ha perdido calidad. Prácticamente ahora es refresco de polvito. Y le echaban en ese vasito con hielo y prácticamente ese era tu granizado. Y eso salvaba mucho la vida porque en plena Habana, con mucho calor, y mayormente se veía mucho en La Habana, también se veían en zonas como Vedado, pero en La Habana era donde más abundaban. Y eran baratos, ¿sabes? Valía 2 pesos cubanos, 3 pesos cubanos en ese momento, ya no vale eso. No sé exactamente cuánto cuestan actualmente porque yo más nunca en mi vida he tomado, pero bueno, ya me imagino que ya como todo subió su precio. Y eso te salvaba literalmente la vida porque estabas con mucho calor, con mucha sed y no tenías dónde comprar agua y tú ibas y te comprabas tu granizado de confianza ahí y te mataba la sed espléndidamente. Y la verdad que eran muy ricos cuando yo era más pequeña. Yo me recuerdo que yo siempre que tenía la oportunidad me compraba. Igualmente los vendedores de manís, de dulces, dulces tipo, ¿sabes? Dulces caseros que se hacen como unos palitos que eran de color, que eran como un caramelo que se masticaba también. Muchas cosas, el Prut, muchas cosas que se iban perdiendo aquí, ¿sabes? Que ya actualmente no los veo, pero sí eran trabajos que muchas veces yo decía, ¿eso existirá en otros países o solamente aquí en Cuba? Después yo un día voy a tener que con calma hacer un videito como eso, sí. Miren, estos artesanos se dedican específicamente a hacer estas figuras que, según tengo entendido, son figuras de papel. Y muchas de estas profesiones que hoy les estoy explicando o que les estoy contando están relacionados sí o sí con las artes, con la cultura y con la historia. Y según lo que estoy leyendo por acá, porque bueno, este oficio sí como que es la primera vez que yo sí como lo escucho, bueno, como los otros, pero bueno, este oficio sí es como la primera vez que yo escucho el nombre, porque el jimador, sí, ya mis amigos el día que fuimos a Xochimilco me explicaron un poco de lo que viene siendo esta tradición, porque es una tradición de trabajar con todos estos productos del agave y así poder lograr bebidas espectaculares. Bueno, pero el artesano de mojigangas aquí me dice que es un oficio que mezcla arte y tradición, por supuesto, porque para poder crear todas estas mojigangas tienes que tener mucha, pero mucha creatividad, y dice que representan figuras que a veces tienen un poco de sátira o de crítica social y tienen un valor simbólico. Así que, mis amigos, cuando ustedes vean una mojiganga, mírenla bien, observenla bien de arriba a abajo, porque quizás tiene un significado detrás de lo que viene siendo la estructura. Y pues sí, muchos de estos oficios solo yo los he podido ver aquí, porque bueno, quizás ustedes si han viajado a través de otros países o conocen mucha más historia que yo, díganme por los comentarios que los voy a estar leyendo si existen en otros países o si son específicamente de aquí de México. Y del quinto oficio que les voy a estar hablando, que por ser el último no es el menos importante, es el del artesano de cuero. Y es que México tiene muchas, pero muchas tradiciones artesanales en la talabartería y por supuesto en trabajos manuales que incluyen parte de la tradición de muchas de las familias. Y sí he visto muchos de estas personas que cuando pude visitar el Zócalo, estuve viendo gran parte de los artesanos que están allí y tienen muchas, pero muchas cosas interesantes que ya luego eso tú en otro país quizás no lo podrías llegar a ver y que solamente lo puedes llegar a ver aquí, estando en México, con sombreros de charro, cinturones y muchas otras cosas que no son tan baratas cuando tú vienes como turistas y la quieres comprar, pero vale la pena, porque sí o sí te debes llevar un pequeño recuerdo de lo que viene siendo tu visita acá a México, y algo de esto creo que te gustaría mucho poder conservar y cuando lo mire a lo largo de los años recordar las lindas cosas que viviste en este hermoso país. Y mi gente, estos son solo 5 de quizás de los muchos oficios que solo existen acá en México. Yo te invito a que me dejes por abajo por la sección de los comentarios si conoces de alguno y que me expliques un poco sobre qué va, que yo te lo voy a agradecer
mucho. Espero que este video les haya gustado muchísimo a ustedes porque yo disfruté muchísimo investigando y preguntando sobre los oficios que solo existen acá en México. Recuerden suscribirse, dejarme su like y comentar qué les pareció este video. Recuerden que también tengo un canal de vlogs que por allá estoy publicando ahora en esta temporada vlog más casi diario y que los espero por allá. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Bye, bye, bye. Bye. Ay, qué bonito. O sea, me gustó mucho porque estuvo súper interesante el video, la verdad. Primera vez que había reaccionado a trabajos que realmente en México pensaba que existían y la verdad son trabajos muy poco inusuales que por lo menos aquí en Cuba o no sé en otros países no he visto. Cada país tiene su inusualidad, cada país tiene su peculiaridad, por así decirlo. Si me ven con el brillo un poquitico alto es porque es que yo no sé últimamente qué le pasó a mi teléfono con el tema del brillo. Entonces, sí, aquí también existen trabajos un poco inusuales, los cuales a veces uno dice, eso existiera en otros países, como ya los ejemplos que les he estado poniendo. Y hay muchos más, ahora mismo no me vienen a la mente, pero sí hay muchos más que quizá ya después con el tiempo yo me iré acordando y se los estaré poniendo ahí en el canal de Telegram, que por ahí nosotros metemos siempre chismecito del bueno. Y por eso, bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado, que lo hayan disfrutado tanto como yo, que díganme abajo en los comentarios, como ya les dije, en su ciudad, en donde están viviendo actualmente o de donde ustedes vienen, trabajos que solamente hayan visto o oficios que solamente hayan visto en esa ciudad donde ustedes viven. Y bueno, igual agradecería muchísimo que me apoyaras con un like, un comentario, que activaras la campanita y que te suscribas si aún no estás suscrito a este canal. Subo video todos los días. Cada vez que yo digo subiendo video todos los días, yo como que digo, yo trato, pero es que muchas veces es imposible con el tema de la conexión. Pero sí, básicamente subo video todos los días. Igualmente ahí tengo mi canal de Telegram, por ahí echamos chismecito para que te unas. También tengo mi cuenta de Instagram, donde pues también voy subiendo mis historias y mis cosas. Y bueno, ya hasta aquí el video. Yo sé que ustedes querían seguirse quedando. Igual me ayudarían siempre hypeando el video y compartiéndolo, que para mí es muy importante y eso ayudaría muchísimo a este canal que está en pleno crecimiento. Así que sin más que decir, igualmente un saludo y muchas gracias a Dani Belet por permitirme reaccionar a sus videos. Muchísimas gracias y un saludo cordial de parte de Milo. Y bueno, ahora sí me despido, sin más, en la próxima nos vemos, un besito muy grande, los quiero muchísimo. Chao.